que te mantengas tomado de su mano y permitas que el Señor sea tu guía en esta hora. Señor, aquí estamos. Levantamos nuestra oración a ti, Señor. Levantamos nuestro corazón a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Señor, eres tú quien nos tomas de la mano, Señor. Eres tú, Señor, nuestra guía. Señor, confiamos hoy más en tu sabiduría. Perdone, Señor, cuando ponemos nuestra confianza en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. O es más, hacemos expectativas aún de las personas y ponemos cargas sobre ellos cuando de quien nosotros debemos de depender es de ti, Señor. Bendito sea mi Señor. Bendito sea nuestro Salvador. Bendito sea nuestro Dios, el que sobrelleva nuestras cargas, el que te levanta, el que te fortalece. Bendito sea el Señor. Señor, a veces llegan circunstancias difíciles a nuestra vida. Situaciones, Señor, que parecen ser demasiado fuertes para nosotros, Señor. Pero tú eres quien traes ánimo. Tú eres quien nos anima, Señor. Gracias, Señor. No nos dejas agobiar. Tú eres quien lleva nuestras cargas, Señor. Y esas cargas no son demasiado pesadas para ti, Señor. Por eso nos pides que entreguemos esas cargas a ti, Señor. Y yo quiero pedirte que tú puedas experimentar esta mañana. El Señor está ahí a tu lado. El Señor está ahí listo para sustentarte. El Señor está ahí listo para fortalecerte. Entrégale al Señor cada circunstancia que trata de agobiarte, entrégaselo al Señor. Y tú vas a ver cómo el Señor es el que te ministra, cómo el Señor es el que te ayuda. Gracias, Señor. Tú nos pides que encomendemos a ti, Señor, nuestra vida. Todo lo que nos afana, Señor, porque tú eres el que nos sostiene, tú eres el que no vas a permitir que ningún justo caiga, ninguno pueda ser abatido, Señor. Alabo tu nombre en esta hora, Señor. Si hay algo que te preocupa en este día, entonces enfócate en la palabra de Dios para hoy, lo que el Señor tiene para tu vida. Señor, te entregamos a ti cualquier preocupación, Señor. Cada situación que enfrentamos, Señor, en el nombre de Jesús, tú estás con nosotros, Señor. Alabe al Señor esta mañana. Él está en tu casa, Él está en tu corazón, está con tu familia también. Él es el que ministra todo tu ser. Alabo tu nombre, Señor. Glorifico tu nombre, Señor. Te doy gracias porque eres el Señor y eres digno de alabanza. Eres digno de adoración, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ahora, tú no vas a enfrentar este día tú solo, sino que este día tú lo vas a enfrentar de la mano del Señor. Esta semana la consagramos a Él y le damos gracias porque para siempre ha sido su misericordia. Alabado el nombre del Señor para siempre. Amén y amén.
Bueno, gloria a Dios, Dios les bendice, Dios les siga ayudando y fortaleciendo. Es una bendición estar con ustedes esta mañana, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado hablando acerca de relaciones correctas que tenemos que cada día aprender, ¿verdad? Porque esas relaciones correctas tienen resultados correctos. Estuvimos hablando acerca de nuestra relación con Dios y dijimos que nuestra relación con Dios es presentar nuestro cuerpo, nuestra vida como sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, que es nuestro culto racional. También dijimos que era necesario aprender cómo el Señor quiere que nos tratemos como creyentes y como hermanos, siempre dando honor a nuestros hermanos y dándoles el primer lugar. Pero también hablamos acerca de cómo vamos a enfrentarnos a nuestros enemigos. Y desde el viernes empezamos a hablar de cuál es nuestro relacionamiento con el Estado. Y dijimos que cuando nosotros nos tenemos que relacionar con el gobierno, con el Estado, con nuestras autoridades, eh, tenemos que cumplir las leyes, cumplir las normas. ¿Por qué? Para evitar un castigo, para evitar la ira del castigo en el buen sentido. Pero hoy vamos a ver otra razón más por las cuales tenemos que tener una muy buena relación con nuestro gobierno, llámese el que se llame y esté quien esté al frente del gobierno. Y hablábamos que el gobierno no es solamente un presidente, sino que Dios pone padres para gobernar, sujetarse, padres espirituales también, y que toda autoridad ha sido puesta por el Señor. Entonces vamos, por favor, ahí en el capítulo 13, es tan amable, estamos en el libro de Romanos, ¿no? Capítulo 13, el versículo 5 al versículo 7. Romanos 13, verso 5 al verso 7. Entonces dice la escritura, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, que fue lo que vimos el viernes, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Un momento, o sea que nuestros gobernantes son servidores de Dios, sí, aunque ellos no lo sepan, aunque ellos no tengan la conciencia. Entonces, ¿qué dice? Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Entonces ahora tenemos un motivo más elevado. Cualquier ciudadano puede obedecer las leyes por temor al castigo. Pero el creyente debe obedecer por un tema de conciencia, ¿cierto? Si usted sabe que tiene que pagar su seguro de su vehículo, que usted tiene que llevar las cosas de primeros auxilios, ¿verdad? Si usted tiene que tener un seguro obligatorio, bueno, no lo haga solamente por evitar la multa, hágalo porque tiene que ser un tema de conciencia, que si hay un accidente usted tiene cómo cubrirlo, que usted no quiere estar mal, sino ir tranquilo con su conciencia,
en paz, su conciencia tranquila. Bueno, entonces, a menos que el gobierno interfiera con su fe o con su conciencia, entonces allí el Señor dice que el creyente debe obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, el verso 29. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero cuando las normas son correctas y no tienen que ver ni con tu fe, con tu conciencia, el creyente debe obedecerlas. Y ya no por, por temor al castigo, sino por un tema de conciencia. ¿Qué es esa conciencia? Esa paz del Señor en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, ¿verdad? Lo hacemos porque el Señor nos ha dado testimonio de esa paz en nuestro corazón. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Y el apóstol Pablo habló mucho aquí en este primero de Timoteo acerca de la conciencia. Y dice en el verso 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí hay otro ingrediente y ese ingrediente es el amor. Mire por favor el verso 19 de ese mismo primera de Timoteo, capítulo 1. Mire el verso 19 y dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Mire, la fe es algo muy importante, pero el Señor quiere tener y hablar a nuestra mente y hablar a nuestro corazón y ministrar esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Bueno, y también ahí en el versículo 9 dice que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Bueno, dice, esta es una palabra importante. El mismo apóstol Pablo decía, y en esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es tener esa paz interior que solamente viene del Señor. Cuando usted hace las cosas y cumple con sus cosas y cumple con sus compromisos, ¿cierto? Cuando usted ha pagado sus impuestos, cuando usted ha pagado sus deudas, pues usted tiene una libre conciencia. ¿Por qué? Porque usted está en paz. Usted ha cumplido con todas las cosas. Leí alguna vez en una ciudad X, la gente estaba debiendo impuestos, muchos. Entonces salió un anuncio. Bueno, el próximo lunes sacaremos en el periódico nacional los nombres de todas las personas que nos están debiendo impuestos. Era apenas un martes, estaba anunciado para la siguiente semana que en el periódico principal de la ciudad iban a salir todas las personas que estaban debiendo impuestos. ¿Y qué creen ustedes que pasó el siguiente día? Las oficinas de impuestos estaban llenas de personas, inclusive gente que no estaba en la lista. ¿Y sabe por qué? Porque querían tener su conciencia tranquila. ¿Por qué? Porque dentro de sí, decía, ay, no hemos pagado impuestos, no hemos, porque inclusive el Señor habla a través de estas cosas a nuestro corazón. ¿Verdad? Entonces, mm,
No dieron a conocer nunca. El siguiente lunes no salió ninguna lista de los culpables, pero nadie quería pensar que iba a salir en la lista en el periódico principal. Vean, ¿sabe? No llegó el lunes y la conciencia comenzó a obrar. No podemos vivir en paz hasta que nosotros hayamos hecho lo correcto. Y ahí en el versículo, volviendo al libro de los Hechos, en el capítulo, perdón, el libro de Romanos, en el capítulo 13, el verso 7, nos dice y nos manda a pagar lo que debemos. A ver, estamos hablando del gobierno, sí, pero ¿qué tal si lo abrimos un poquito más y volvemos a las relaciones con las personas que están a nuestro lado, con todos ellos? Él nos manda a pagar lo que debemos. Y dice, al que impuesto, impuestos, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ah, es que no solamente podemos estar debiendo dinero, a veces debemos honra, a veces debemos respeto y tratamos de pronto a la gente como cualquier cosa, a sus padres. Mire, nuestro presidente no está muy queridito que digamos, está comportándose muy mal, pero yo no voy a deshonrarlo. ¿Y sabe por qué? Por lo que representa delante de Dios. Me molesta, sí, pero no lo voy a deshonrar. Bueno, tal vez su líder, su pastor no hace todo lo que a usted le parece correcto, pero no lo deshonre por lo que representa delante de Dios. Tal vez sus padres ya están abuelitos, ya están grandes y tal vez no hacen todas las cosas como usted quisiera. No los deshonre por lo que representan delante de Dios. Entonces, mire qué importante para mí antes, en otro tiempo, yo me acuerdo que de niño yo veía a un policía y para mí eso era una persona muy importante. Veía esos uniformes de la gente del ejército y eso era algo de honor. Nosotros los cristianos tenemos que enseñarle a nuestros hijos que al que impuesto, impuestos, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, al que honra, honra, inclusive en la casa de Dios. A veces queremos ir hasta comer allá mientras estamos en el culto o sencillamente cuando pasa la ofrenda pensamos que es la limosna y buscamos la monedita más chiquita. No, al que honra, honra, al que respeto, respeto, al que tributo, tributo. Mire, pero si no pagamos nuestros impuestos, si no damos esa honra, estamos faltándole al respeto a las autoridades que el Señor ha establecido. Entonces, al final, no estamos irrespetando a una persona, sino estamos irrespetando a lo que el Señor instituyó. Y recuerde que hay tres cosas que el Señor instituyó: la familia, la iglesia y el gobierno. Las autoridades fueron instituidas por el Señor. Entonces, cuando usted y yo respetamos una autoridad y respetamos la voluntad del Señor, y esto mm, va a afectar la conciencia del creyente. Ahora, puede ser que no estemos de acuerdo con todo lo que hacen con el dinero cuando pagamos impuestos y resulta que para llegar a la casa hay muchísimos huecos o de pronto se inunda y uno, pero ¿qué hacen con los impuestos para pagarle el helicóptero a fulano o a sutano? No importa. Nosotros tenemos que tener nuestra libre conciencia. Amén.
libre nuestra conciencia. Bendito el nombre del Señor. No debemos ofender nuestra conciencia rehusando mm, mm, pagar lo que a cada uno le corresponde. Porque también tenemos que tener buena relación con el gobierno. La Biblia dice que por causa del amor. Vaya conmigo, lea ahí en el Romanos capítulo 13 y lea conmigo el verso 8 al verso 10. Y entonces dice aquí, y conecta, ¿no? Conecta al que honra, honra, al que está y conecta esto con el amor. Dice, no debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, el amor no hace ningún mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley también tiene que pasar por el sedazo del amor. ¿Cómo así? Sí. Pablo extendió este círculo de responsabilidad, porque estamos hablando de responsabilidad. Bueno, incluyendo hacia otras personas, hacia los demás, hacia los oficiales del gobierno, y dice, amaos unos a otros. Yo no he leído que dice, amen solamente a su familia, a sus hijos y a sus amigos. No se les ocurra amar un mal gobernante. No, porque si leemos que es el amor es sufrido, el amor es paciente, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor es la sangre que corre por el cuerpo de Cristo, que somos tú y somos yo. Amaos los unos a los otros. Es el principio básico de la vida cristiana. El Señor dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Alabado el nombre de Dios. Pero ¿qué es lo que hay en el mundo hoy en día? No hay amor, hay egoísmo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros piensa solamente en cada uno, en lo que yo tengo, en lo que a mí me conviene. Yo pienso en mí y solamente en mí. Y ese no es el pensamiento del Señor. El Señor amó y cuando amó, dio. Cuando ponemos en práctica esta ley del amor, no hay necesidad de que nos pongan leyes porque el amor abarca todas las leyes. Entonces esto explica la razón por la que el Nuevo Testamento se hallan muy pocas referencias sobre los 10 mandamientos. Como creyentes, nosotros no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia. Y la gracia es un reflejo del amor de Dios. Nuestro motivo para obedecer a Dios, para ayudar a otros, para cumplir con nuestras obligaciones, es el amor de Cristo que está en nosotros y en nuestros corazones. Por eso dice, no debéis nada a nadie. Esto se refiere también a las prácticas financieras del creyente. Algunos creen que sí. Algunos piensan que es pecado tener deudas. Para mí no es pecado, es una atadura que yo pudiese evitar. ¿Sabe? Un gran misionero en China llamado Hudson Taylor nunca incurrió en una sola deuda y mantuvo su testimonio basado en la convicción de este versículo. Sin embargo, la Biblia no prohíbe pedir dinero prestado, ni las transacciones financieras legales.
ni las inversiones. No, la Biblia lo que prohíbe es cobrar intereses de usura. Ni siquiera dice que no se cobren intereses, tal vez sí, pero lo mínimo y no con usura. Porque robar a los hermanos y fallar en pagar nuestras deudas es un comportamiento equivocado para un hijo de Dios. Un hijo de Dios, si no tiene con qué pagar, mejor no se endeude. Y si debe algo, páguelo. No se vaya de la iglesia por no pagar. No sé, por eso a mí no me gusta que los hermanos en las iglesias hagan transacciones. Yo le digo, miren, no les presten, regáleles, bendíganse, ayúdense unos a otros, no mantengan en ataduras. Miren lo que dice Éxodo respecto a esto. Capítulo 22, verso 25 al verso 27. Dice, cuando prestéis dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, o sea, ventajoso, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, devuélvelo, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué va a dormir? Y cuando él clamare a mí, entonces yo le oiré, porque yo soy misericordioso. En otras palabras, hay que ser honestos con nuestros dineros, nuestras economías, nuestros negocios. Si pides prestado, paga rápidamente. Alabado el nombre del Señor. No se quede con nada, porque mira, aquel que te prestó, si le habla al Señor de que no cumpliste, pues el Señor dice que también se va a meter en esos negocios. Entonces cuídate de eso. A que el Señor no le gustan los intereses, claro que le gustan, pero intereses correctos. ¿Se acuerda cuando el Señor le habló a esta gente que le dio sus talentos y les dijo multiplíquenlos, trabajenlos, y hubo uno que no lo hizo? Mira lo que dice en Mateo 25, 27. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Ay, entonces yo sí puedo hacer inversiones. Yo sí puedo trabajar el dinero. Sí, debes hacerlo. Pero cuando tú le prestes a un hermano, no cobres usura. ¿De acuerdo? Entonces usted puede hacer inversiones y hacer trabajar sus dineritos y trabajar todas esas cosas. Claro que sí. Pero en este caso también nos está diciendo que por favor no debemos. Querido hermano, si usted debe los impuestos de su casa, si usted tiene un vehículo y anda por la calle por ahí sin seguros, sin licencia, pórtese bien, haga caso. Póngase al día. Si está debiendo multas de tránsito, pague las multas. Si usted prometió algo al Señor, ¿cuántos dicen, no, por favor, compréndame bien, yo voy a dar una ofrenda de esto, voy a dar esto, yo prometo lo otro? No te demores en cumplir. Sé honesto con tus palabras. Por eso es mejor a veces no prometer si no lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Así que el Señor está interesado en nuestros relacionamientos. Y una de las razones que vimos hoy es por causa de la conciencia y por el amor. Siempre que hagamos cosas, hagámoslos en el amor del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, por tu enseñanza, por tu dirección. Y si puede, dígale, Señor, yo pongo aquí delante de ti, Señor, aún las economías que tú me has dado. Señor,
En el nombre de Jesús, multiplícales, ayúdame a ser un buen administrador. Y si mientras yo estaba hablando usted se acordó de una deuda, dígale, Señor, ayúdame, yo quiero pagar esta deuda. Si usted no ha hablado con esa persona, llámela y dígale, mire, perdóname, te debo este dinero y yo quiero pagarla y voy a abonarte, o si tienes el dinero, págala. Y si estás ahorcando a algún hermano con intereses y ves que ese hermano hasta no ni puede dormir, hermano, sea misericordioso y cuadre las cosas, que el amor de Dios se mueva en medio de nosotros. Que esta semana sea usted bendecido, que su mente y su corazón estén sometidos al Señor. Gracias damos, Señor, por habernos permitido esta mañana tener este tiempo de oración, este tiempo de palabra, y ayúdanos para que mañana podamos nuevamente estar en este tiempo contigo, en el nombre de Jesús. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, ánimo y adelante. Muchas bendiciones para todos, bendiciones.